noches, gracias por la presencia y la invitación. Aclarar que en el recital que puso Sergio yo estuve. Bueno, ¿cuál era la idea de esta charla, de este espacio? Es contarles, mostrarles por dónde andamos dentro de la estación experimental de INTA Pergamino del Grupo de Malezas y qué es lo que estamos haciendo en lo que tiene que ver con la resistencia a herbicidas y malezas, si esa relación es posible, si la integración de esos enfoques es posible, ¿no? A veces pensamos que es un tanto utópico, nos desanimamos, pero volvemos sobre la cuestión. Por eso es ver si se puede manejar esa relación, si es viable esa relación. Rápidamente no me voy a detener en esto porque ustedes conocen cómo han venido evolucionando nuestros sistemas productivos. Hoy Sergio algo comentó, las malezas son organismos que son muy diversos bióticamente, ¿no? Entonces, ante la simplificación del sistema, reaccionan, ¿no? Lo que nosotros observamos frente a una exacerbación de la resistencia en nuestro sistema no es más que una simplificación progresiva que hubo dentro de nuestro sistema productivo. Que estuvo basado en diferentes cuestiones. No hago un juicio de valor sobre ellas. Uno cuando produce tiene que ganar dinero y en el contexto económico que se movió en nuestros sistemas productivos hizo que tuviésemos una simplificación de las rotaciones, de los mecanismos de acción que utilizábamos, de las cuestiones de los factores económicos y socioculturales, es decir, el ingreso tarde a los lotes, ¿no es cierto?, lo que tenemos hoy, lo que tiene que ver con el tema del arrendamiento. Estamos entrando a los lotes muy tardío, en junio, julio, cuando ya tenemos una situación de incendio, ¿no? Entonces, pensar en eso, en esas condiciones donde uno tiene que empezar a integrar enfoques, es medio como que se da contra la pared, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. El sistema reaccionó, la resistencia se disparó. La otra cuestión tuvo que ver con la visión de corto plazo, obviamente, ¿no? Uno responde como empresa productiva a un resultado económico, a que nuestras medidas curativas o reactivas funcionaban. Hoy Sergio lo decía, uno miraba glifo más menos litros, seguía funcionando el sistema, entonces seguimos tirando de la cuerda. Por otro lado, nosotros hemos contribuido desde la generación de conocimiento a que ese sistema funcionaba, y aportamos con conocimiento a optimizar barbechos, apilar herbicidas, control el 80%, el otro el 90%, 95%, y soslayamos aquellas cuestiones que tenían que ver con aportar hacia un manejo integrado. No un manejo integrado porque por ahí es muy ambicioso, pero sí a empezar a pensar en otros aportes. ¿Qué es lo que pasó dentro del sistema? No voy a entrar dentro de estas cuestiones, reacciona el sistema. Por un lado hubo un aumento, una frecuencia de especies que quizá dentro del sistema eran raras o estaban en los alambrados y empezaron a hacer problema, se nos metieron dentro del lote. Incremento de especies tolerantes. Cuando hablamos de tolerancia, a diferencia de lo que es la resistencia, la tolerancia es toda la especie resiste ese control, ¿sí? Todos los individuos de un lote. Los individuos de colmelina que yo tengo en un lote son tolerantes a glifo, todos son los individuos tolerantes a glifo. Cuando hablo de resistencia, algunos son tolerantes, otros individuos son resistentes, ¿sí? Entonces hay que separar, no es lo mismo hablar de tolerancia que resistencia. ¿Qué es lo que tuvimos? Frente a esa simplificación del sistema, empezaron a aparecer especies que la teníamos en el jardín, en la banquina o en la cabecera, se nos empezaron, producto de esa presión de selección que hicimos con un mismo herbicida, empezamos a tener malezas que realmente eran una rareza, y hoy son un problema dentro del sistema productivo. La otra cuestión fue el incremento de resistencia. Nosotros estamos por aquí, cada vez nos estamos poniendo más colorados, tenemos unos 23 especies con unos 28 biotipos. Esto lo han visto,
recurrentemente se utiliza. Más que, esta es la curva de ALS, estas son la curva de las triacinas, atracina. Más que nada lo que asusta son las tasas de incremento, ¿no? Más que los valores o los niveles de incremento. Parece que en el caso de las ALS estamos alcanzando un tope en lo que tiene que ver con la detección de ALS, pero lo que es llamativo son las tasas de crecimiento. Fíjense, para tener una idea, hay 66 especies resistentes a atracina. A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar que el glifosato es la principal resistencia que nos aqueja, es la que más está instalada en el medio, ¿no es cierto? Y es a la cual a nosotros más nos cuestionan, pero no es la más importante. Fíjense que en el caso de paraquat está en el mismo nivel, a nivel mundial, en el número de especies resistentes que el glifosato. Y en el caso de atracina es el doble. Y obviamente preocupa muchísimo el complejo de ALS. Esto es como para que tengan una idea de dónde estamos parados cuando hablamos de resistencia. Estos son datos que los pueden extraer de la página de weedscience.org, donde se compilan toda esta información. Ya tenemos resistencia, ahora estamos teniendo el problema de la resistencia múltiple. La resistencia está instalada. Lo que estamos instalando, gracias a nuestro accionar, es el tema de la resistencia múltiple. ¿Qué implica resistencia múltiple? Un biotipo, un individuo, con una población que tiene resistencia a más de 2 mecanismos de acción. ¿Sí? Por ejemplo, a glifo y un PPO, ALS y PPO, hormonales y glifo. ¿Sí? Es decir, ese es un mecanismo realmente más grave que el anterior. Y fíjense, la evolución de biotipos de malezas a 2 mecanismos, a 3, a 4, a 5, 6, 7, 8 y 9, el 10 va por ahí adentro. Esto es 11 mecanismos de acción, resistente a 11 mecanismos de acción. ¿Se imaginan qué puede ser esta? ¿Qué especie? No es tan rara. ¿Qué especie les parece que puede tener resistencia a 11 mecanismos de acción en el mundo? Rama negra está por acá. Para ayudarlos. Esto es yuyo colorado. Esto es ryegrass. Caso australiano. Resistencia a 11 mecanismos y hay una sospecha de un 12. Hoy estamos utilizando 14 mecanismos de acción comercialmente dentro del sistema, para que se den una idea de la implicancia que tiene la resistencia dentro de los sistemas productivos. Por otro lado, lo que hablaba, que hoy Sergio lo planteó, esta es la evolución de descubrimiento de nuevos mecanismos de acción. Mecanismos de acción, no familias químicas, ni nuevas moléculas. Es decir, formas de cómo un herbicida mata a la planta. Desde hace inicios de los 80, que fueron los HPPD, el último mecanismo de acción descubierto. A partir de ahí no tuvimos más mecanismos nuevos de acción. ¿Sí? Fíjense los PPO, mediados de los 60. Mecanismo de acción que hoy le estamos prendiendo velas y le estamos tirando toda la presión para que nos saquen del incendio. Tienen más de 50 años dentro del mercado. Para que se den cuenta, tengamos presente la velocidad con que se va generando el problema y la incapacidad que tiene la industria agroquímica de poder dar respuesta por este lado. La industria agroquímica estima que va a tardar entre 15 a 20 años más entre aparecer un nuevo mecanismo de acción. ¿Por qué? Es muy caro y en un escenario de resistencia múltiple, el riesgo de asumir a un nuevo mecanismo es cauto la industria. Entonces, justamente eso se ha frenado. Esto es en casa. La evolución de la resistencia a partir del año 95 con el yuyo colorado, resistente a ALS. Tardamos 10 años en generar resistencia, en detectar resistencia en sorgo de Alepo. Pensábamos que no iba a ser un problema, que la resistencia era un problema de los australianos y de los americanos. Y desde el 2005 a la fecha hemos incrementado un poquito el número, ¿no?, de
especies. No solo con resistencia simple, sino también con resistencia múltiple. Ahí tenemos los 6 casos de especies con resistencia múltiple. Es decir, ha sido un crecimiento verdaderamente exponencial. Acá tenemos el detalle. Fíjense el último, el año pasado, el caso de nabo, glifosato, ALS y 2,4-D. Una resistencia triple. Imagínense esto dentro del sistema productivo, cómo hacemos para poder manejarlo. Primero teníamos casos de resistencia simple y desde el 2010, el primer caso de ryegrass resistente múltiple a ALS y glifo, hemos incrementado en esos 6 especies que tenemos en los últimos 10 años. Es decir, la velocidad es realmente impresionante, preocupa, ¿no es cierto? En función de eso, ¿qué es lo que estábamos viendo nosotros en nuestro partido de Pergamino? A ver dónde estábamos parados con el tema de resistencia y tolerancia. Este es un estudio que hacemos todos los años y llevamos compilado unos 6 años de estudio para que vean la persistencia de nuestras malezas resistentes en los lotes. El 79% de los lotes tienen ryegrass resistente, 79% de los lotes. A rama negra esta es con sospecha, no es la nuestra, los biotipos resistentes, con sospechas en el 100% de los lotes con sospecha de resistencia a glifosato. Las tolerantes, los de difícil control, ha aparecido el problema de colmelina, es muy importante en nuestra zona, pensamos que íbamos a tener algún problema con Solanum, pero el sistema varió y ha dejado de ser importante. Esto estuvo en el 25% y ahora realmente ha disminuido, como malezas tolerantes de difícil control. Las de verano, en el 99% de los lotes tenemos capín con resistencia a glifo y sospechas de resistencia a loxifop y alguno que otro escape a cletodin para ir asustándonos. El leucine, 35% de los lotes con resistencia a glifo, este es el susceptible. Alepo no ha crecido mucho. Yuyo colorado, un crecimiento importante en los últimos años, este es Amaranthus hybridus, no Palmeri. Esto es importante, en nuestra región no tenemos Palmeri en un nivel importante, no pasa del 1 o 2%, ¿sí? Y está alrededor de alguna planta de acopio. Y obviamente rama negra que nos acompaña todo el año. Esto es para tener una idea de cómo el sistema, hasta dónde tenemos nosotros establecido o instalado el problema de la resistencia a nivel regional. Lo hacemos esto para evitar muchas veces el temor o la sobrealerta, porque por ejemplo hace unos años muchos productores o muchos asesores decían, se nos viene el Palmeri, y ya empezaron a tener recaudos en lo que era el control, y en realidad cuando empezábamos a analizar, Palmeri es híbrido el que nosotros tenemos. Palmeri todavía, afortunadamente, no es importante en la región. Obviamente, si no tomamos recaudos en los movimientos de la maquinaria, en el movimiento de los camiones y en el proceso de cómo se mueve la semilla, en unos años va a ser un problema, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene que ver con las tolerantes de verano. Las mismas, fíjense, el caso de colmelina ha crecido enormemente en los últimos 5 años, 66% de los lotes tenemos colmelina, y el que les mencionaba de Solanum que pensamos que íbamos a tener un problema más importante y por suerte ha caído. Otro problema importante es Chloris en nuestra región. Chloris hoy con resistencia a glifosato. Está creciendo de manera importante, más que nada en el norte del partido, más que nada en suelos con textura franca arenosa. ¿Cómo? ¿Cuál Solanum es? Solanum, este es nigrum. Solanum nigrum. Viene en realidad, comparte con el otro es Sarracoides, pero el Solanum nigrum es el Solanum más importante, ¿sí? No lo podemos, estos son 10.000 hectáreas, más de 400 lotes, entonces muchas veces agrupamos el complejo Solanum bajo las 2 especies. Pero realmente nos llamó la atención, porque en los primeros muestreos realmente era
irrelevante. Nosotros acá contabilizamos las que están por encima del 5%, y en el término de 3 años el 50% de los lotes teníamos solanum. Queríamos analizar cómo estábamos desde el punto de vista de uso de productos, es decir, la presión de selección que le estamos generando. ¿Por qué? Porque lo que planteaban hoy al inicio de la charla, la comunidad nosotros nos objeta o nos increpa que estamos utilizando o estamos contaminando o envenenando el ambiente. Bueno, ¿qué nivel de uso de herbicidas estamos usando? Fundamentalmente tenemos unas 600.000 hectáreas con glifosato, y fíjense el fuerte uso que está haciendo la región de hormonales, ALS, graminicidas y PPO. Esos son los mecanismos de acción sobre los cuales nosotros estamos haciendo una fuerte presión de selección. Es alarmante. En el caso de graminicidas estamos entre 5, 6, 7 aplicaciones de graminicidas por año. Arrancamos con Lolium ahora y terminamos con el problema de gramíneas anuales en la primavera tardía. Fundamentalmente en el tema de cletodin es preocupante. Aquí lo refleja. En todos los productos que tenemos, fíjense, estos son miles de hectáreas que estamos utilizando. Cletodin es, además, después de glifo, el 11% del total de productos utilizados está basado en lo que es un herbicida como el cletodin. Es decir, hemos tenido un problema y lo hemos tratado de solucionar con otro, ¿sí? Es decir, nuestros biotipos eran resistentes a glifo y en el caso de las gramíneas mutamos rápidamente a una fuerte presión de selección sobre cletodin. Consecuencia, ya tenemos sospechas de empezar a tener biotipos resistentes a cletodin. Hablo de sospechas cuando uno hace las cosas, las estudia, no cuando tiene escape o una mala aplicación o llega tarde, ¿no? Porque muchas veces estamos sospechando de resistencia cuando en realidad es una mala calidad de aplicación, o estamos aplicando sobre malezas estresadas o con un tamaño inadecuado. Eso no es resistencia. Sí. Eso va muy de la mano venía utilizándose aloxifop. A pesar de que nosotros, obviamente, uno siempre en las recomendaciones es rotar los mecanismos porque no es la misma inhibición como graminicida, por una cuestión de precio, por una cuestión de propaganda, por una cuestión de es un mejor control de cletodin que respecto al oxi. En las regiones está mucho más difundido el uso de cletodin que del oxifop. Hay varios factores. De hecho, uno habla con los colegas y si tienen que elegir, eligen cletodin. ¿No? No sé si les pasa lo mismo, pero es una presunción, ¿no es cierto? Eso ha generado mucha presión, obviamente, de selección sobre lo que es el sistema. Esto no una cuestión de la cantidad de aplicaciones que tenemos por año. Lo que veíamos es una cantidad de aplicaciones por lote por año, una disminución de las ALS y obviamente un fuerte incremento en lo que son PPO y, bueno, se mantiene en el caso de los hormonales y el fuerte incremento de lo que tenemos en graminicidas y inhibidores de la célula, de división celular. ¿Qué es lo que podemos hacer para entrar dentro de lo que es esa integración o esos enfoques o algunos elementos que quería plantear? Y tenemos que empezar a integrar enfoques. Esa integración de enfoques tiene que ir de la mano de prevenir las invasiones, de no comprarnos el problema antes de que llegue. Eso es importantísimo en lo que tiene que ver con el manejo de la semilla, el manejo de la maquinaria, del transporte. La prevención de las invasiones tiene que ver fundamentalmente también con lo que hoy hablaba Sergio, que es el enriquecimiento del banco de semillas. Eso es un elemento clave que hoy nosotros lo estamos soslayando. La otra cuestión tiene que ver con hacerle incómodo el ambiente a la maleza para que no se adapte. Es decir, un sistema productivo que resista el acostumbramiento de la maleza a ese sistema. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros tuvimos todos los años un mismo mecanismo de acción, vamos a aumentar la presión de selección para que aparezcan determinados biotipos.
Ahora, si todos los años hacemos el mismo cultivo de cobertura en la misma fecha y la misma especie, vamos a empezar a tener biotipos de malezas que se adaptan a esa condición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las malezas tienen la posibilidad de adaptarse a los pulsos que uno va liberando dentro del ambiente. Es decir, factores ambientales como la liberación de nutrientes y luz. ¿Sí? Entonces, si uno es reiterado a lo largo de los años, la maleza tiene la posibilidad, los biotipos de diferentes especies, de adaptarse a esa condición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacérselo incómodo, variar. Y otro punto que vamos a ver tiene que ver con el aumento en la eficiencia de uso de los herbicidas. Fundamentalmente, aquello asociado a la táctica que tiene que ver cuándo aplico y cuándo logro el mejor efecto con una sola aplicación. Para eso tengo que conocer cómo es el flujo de la maleza a lo largo del año. Algunos ejemplos les voy a mostrar respecto a eso. Lo que tuvo que ver con umbrales de daño y periodo crítico de competencia, a partir de lo que es la instalación de la resistencia, tendremos que avanzar hacia lo que tiene que ver con lo que se llama programas de tolerancia cero, como hacen en Estados Unidos. Es decir, no hay producción de semilla, no puedo tener, en el caso de biotipos resistentes, ninguna tolerancia con la presencia de malezas que estén, aunque sea por debajo de un umbral de competencia. ¿Sí? Es decir, toda la teoría se está reenfocando. El uso de umbrales son válidos, los periodos de competencia son válidos en tanto y en cuanto no tenga biotipos resistentes. Si tengo biotipos resistentes, no me puedo dar el lujo de que me semille o que me perdure dentro del lote. ¿Sí? La prevención, lo que les hablaba hoy, este es un ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos a nivel de Estado, tolerancia cero. Hay diferentes programas donde no hay producción de semilla. Se salen con el manejo de la maquinaria, el manejo de los camiones, cuadrillas con asadas. No hay producción de semillas de aquellas malezas que se consideran importantes. Eso es los programas de tolerancia cero. Funcionan a nivel de Estado y realmente han sido muy importantes para bajar la producción de semilla y la persistencia dentro del sistema. Esto por ahí lo han visto, lo han sentido nombrar, el destructor de semillas Harrington. Harrington es un productor que en Australia, cansado de tener problemas con ryegrass, puso un ventilador detrás de la cosechadora, destruye la paja y lo que hace es destruir la cantidad de semillas que llegan al sistema. Eso es una táctica de prevención impecable que baja muchísimo la cantidad de semillas que vuelve al lote. Esto lo han adoptado los americanos para el caso de yuyo colorado, ya está incorporado dentro de la maquinaria. En la destrucción de la semilla, uno puede cosechar un manchón de yuyo colorado y la destrucción de semillas llega hasta el 99%. Obviamente, nosotros no tenemos equipos hoy que estén trabajando con esta tecnología, son muy caros, pero si uno pone en números lo que cuesta la resistencia anualmente, se va a dar cuenta que por ahí hay veces que habrá que ver alguna cuestión de este tipo. Lo único, sí, no sé si alguno me ha preguntado algo. Tiene un ventilador axial vertical que gira a como unas 1500 revoluciones y en función de la velocidad genera una rotura de semilla. Los australianos lo hicieron fundamentalmente para ryegrass y después lo llevaron a Estados Unidos, lo incorporó fundamentalmente para palmeri, ¿no? Realmente uno ve los valores que informan de destrucción de semilla y de reducción de ingreso al banco de semilla, estás en el 99%, ¿no? Lo cual es importantísimo. Más que nada cuando vos tenés, además tenés la posibilidad de mover equipo de un lado a otro, ¿no? Con una cuestión de estas, estás sacándote un problema de encima. Sí, yo no lo puse acá, hay una figura de un trabajo de los australianos, está en el 95 al 99%. Y depende, obviamente, de la velocidad de giro del ventilador. Sí. Después, si querés la información, te la puedo facilitar.
para que no tener estos problemas, ¿no? Bien. La estrategia que tiene que ver, vamos a ver rápidamente lo de cultivo de coberturas porque Sergio estuvo hablando exhaustivamente sobre el tema. ¿Cuál es lo que queremos en esa táctica de hacerles incómodo el sistema? Vamos a mencionar algunas cuestiones, es el uso de los cultivos de cobertura. ¿Qué vamos a trabajar fundamentalmente? ¿En qué procesos? En el desbloqueo de la germinación y los nacimientos y en la regulación de la emergencia de plántulas. Les voy a contar dos palabras de esto. Los cultivos de cobertura, como le planteaba hoy Sergio, tenemos dos alternativas de manejo. En pie y los residuos, ¿no? Esto es un ejemplo donde nosotros tenemos diferentes cultivos de cobertura, avena, triticale, vicia, la mezcla binaria y la mezcla triple. Lo que se busca es combinar estructuras que usen, al ser diferentes estructuras vegetales, usen los recursos de manera diferente, ¿no? Tanto de aéreo como subterráneos, y no los puede usar la maleza. Esto es en el caso de rama negra. Estas son generaciones, primera generación, segunda generación. Fíjense, cuando tenemos un barbecho químico, tenemos 4 generaciones de rama negra germinando y prosperando dentro del período. Cuando trabajamos con cultivo de cobertura, estos no son flujos de emergencia, son generaciones, son plantas que emergen todas al mismo tiempo. En el caso de vicia hemos llegado a generar solo una generación, es decir, que se eliminan 3 generaciones de producción. Y en el resto hemos tenido hasta 2 generaciones. Los números que hay adentro son la cantidad de plantas de cada generación. Es decir, fíjense que si uno analiza el barbecho químico, la segunda generación es la que más individuos tiene, ¿no? Cuando analizamos los cultivos de cobertura en pie, fíjense los números que bajos que son, ¿no? Acá no semillan porque aplicamos para evitar el enriquecimiento del banco. Acá no hay individuos adultos, pero no aplicamos. Eso es producto como lo que planteaba hoy Sergio, es una cuestión de competencia y de interferencia con el cultivo de cobertura en pie, que en este caso, por ejemplo, lo que nos está afectando directamente la producción de individuos adultos que semillen, ¿sí? Bueno, lo hicimos con Bowlesia, con Lamium. La idea es que vean cómo uno puede intervenir dentro del sistema sin hacer prácticamente más que la instalación del cultivo de cobertura. Esto es, digamos, tenemos el cultivo de cobertura en pie, el residuo juega una dinámica también dentro del sistema. Ese residuo hace que las semillas que están dormidas se despierten, germinen y puedan o no emerger. En este caso, nosotros en las condiciones húmedas, nosotros estamos teniendo en los últimos años entre 1.200 a 1.600 milímetros anuales, tenemos una condición de productividad. Está establecido que para que tengamos un cultivo de cobertura, un residuo de cultivo de cobertura en condición húmeda, inhiba el crecimiento y emergencia de una maleza, tiene que estar alrededor de los 8.000 a 9.000 kilos de materia seca aérea, en condición húmeda. Es un número realmente importante. ¿Qué efecto fundamental ejerce eso? La impedancia física y el tema lumínico, ¿sí? Es decir, la impedancia física que ejerce esa cantidad de residuo de cobertura es el principal factor que impide la emergencia. La semilla puede germinar, ahora no necesariamente va a emerger por esa impedancia física. La otra cuestión tiene que ver con el pulso de luz, la calidad y la cantidad de luz, ¿no? Que está asociado allí. También hay efectos alelopáticos. Los efectos alelopáticos igual son entre 2 a 3 semanas, mientras el residuo está verde. Cuando el residuo está seco, el efecto alelopático baja enormemente. Ahí uno lo único que puede estar esperando es una condición de interferencia física.
Y una mención, no sé si no la traje porque para no abundar con el tema de cultivos de cobertura, hay que hacer una mención en lo que tiene que ver con el flujo de temperatura y humedad. Mientras nosotros alcanzamos 8.000 a 9.000 kilos de materia seca aérea de residuo, no tenemos la temperatura y la humedad que tenemos ahí abajo no nos resulta un problema a la hora de la emergencia de malezas, ¿sí? Ahora, cuando hemos tenido años en nuestras condiciones de 5.000 a 6.000 kilos de materia seca, como fue la campaña la anterior de la seca, ¿qué nos ocurrió? El atemperamiento de la temperatura y la conservación de la humedad debajo de la cobertura, del cultivo de cobertura, teníamos emergencia y no la teníamos en el barbecho químico. ¿Por qué? Porque en el barbecho al estar desnudo, teníamos niveles letales de los umbrales de temperatura, ¿sí? Entonces, guarda con eso. Cuando uno trabaja con cultivos de cobertura, no tiene que tratar de llevar a una receta de decir, bueno, tengo 9.000 kilos o 6.000 kilos y no voy a tener ningún tipo de problema de emergencia. Eso hay que ajustarlo localmente, ¿sí? En nuestras condiciones, lo que no teníamos emergencia en una condición de barbecho, sí la teníamos en un cultivo de cobertura. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, después voy a mostrarles hacer uso de los residuales, de un set de residuales para ver qué es lo que podíamos utilizar. Pero en general, cuando tenemos un nivel de 8.000 a 9.000 kilos, la impedancia física y la modificación de la radiación es lo que impide la emergencia de esa maleza. A partir de ahí después hay que hacer los ajustes regionales correspondientes, ¿sí? Esto es para que vean cómo han sido los datos que tenemos de los cultivos de coberturas que les mostraba anteriormente. Avena, triticale, vicia, las mezclas binarias y la triple y el barbecho químico. Esto es el flujo de malezas totales, esto es durante el cultivo en pie, obviamente el barbecho químico después acá baja porque aplicamos. Estos picos es producto de que el primer año teníamos una historia agrícola diferente en los diferentes cultivos de cobertura. Esto es después de 3 años de cultivos de cobertura. Esto es el cultivo de cobertura en pie y después esto es la dinámica de emergencia en el residuo. Fíjense que a medida ya en el tercer año de cultivos de cobertura la emergencia de malezas era realmente baja, ¿no? Hemos podido bajar de manera importante la emergencia de malezas. Acá teníamos un elemento importante que nos estaba jugando a favor, que era el efecto del cultivo. La soja principalmente, una vez que cerraba el surco, teníamos un buen nivel de materia seca aérea de residuos que me permitía después que el soja cerrara el surco. Pero una cuestión que hay que tener en cuenta cuando hablamos de cultivo de cobertura y residuo, para finalizar con este tema, es que así como yo necesito altos niveles, no se ven, acá hay 9.000, 9.800, 7.800 kilos de materia seca, tan importante como tener un alto volumen de residuo es que dure ese residuo, ¿sí? Porque fíjense, si uno analiza la evolución del residuo de triticale a lo largo del ciclo, esto es abril, o en el caso de vicia, o en el caso de avena triticale o la mezcla binaria, cómo se mantienen, hay una baja, una merma en el primer mes, pero tenemos un buen nivel de residuo a lo largo del ciclo, hasta que la soja cierra surco. En esta variedad de avena perdimos el 70% del residuo en el primer mes. Y en esa condición tuvimos emergencia de capín, por ejemplo. Es decir, entonces cuando uno analiza la dinámica del residuo de un cultivo de cobertura, no solo es importante la cantidad de residuo que tiene, sino cuánto dura eso dentro del sistema. Eso es porque es importante, porque hoy lo planteaban algunos datos Sergio, que decía atraso un mes la germinación y tengo una cohorte, una segunda cohorte que me aporta menos. Bueno, eso es importantísimo. A mí lo que me importa es que esa cantidad de residuo perdure dentro del sistema, ¿sí? Quizás ya no con efecto alelopático, pero sí interfiriendo físicamente en la emergencia de la maleza. Eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho,
en función de estos resultados, empezamos a trabajar con la gente de Bordenave, que ellos tienen diferentes estructuras de cultivos de cobertura, porque el cultivo de cobertura no está pensado para competir con la maleza o el residuo para durar, para interferir con la maleza. Entonces tenemos que ajustar esa metodología para que nos dure la mayor cantidad de residuo dentro del sistema y no tener emergencias posteriores, ¿sí? Eso es como un ejemplo de lo que tenemos que analizar dentro de lo que es la dinámica de residuo del cultivo de cobertura. No sé si hay alguna duda o algo, me interrumpen, no hay problema, ¿eh? Sí. No, en el caso de la alelopatía, vos necesitas una liberación del alelo químico al ambiente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, cuando uno tiene un residuo, no tiene una utilización del recurso ni aéreo, obviamente si tenés ya la maleza emergida, ni tenés una interferencia en lo que es el uso del agua y del nutriente, en los primeros, cuando la maleza emerge, ¿no? ¿Por qué? Porque para que haya competencia el recurso tiene que ser escaso y tiene que estar compartido. Eso ocurre cuando tenés dos componentes creciendo. Cuando vos tenés en una etapa inicial incipiente del cultivo y de la maleza, no hay efectos de competencia. ¿Por qué? Porque los recursos sobran para satisfacer la demanda de los dos componentes, de la maleza y del cultivo, ¿no es cierto? Ahí no tenés un efecto de competencia fundamentalmente de recursos. Y luz tenés, en tanto y en cuanto, bueno, si interfiere no. En el caso del aleoquímico lo que hacemos es un estudio que se pone como unas tribunas, donde separan los componentes, tenemos cultivo, maleza, cultivo, se va regando y no hay intercambio no hay competencia ni por luz, ni por agua, ni por nitrógeno, ¿sí? Pero lo que percola de la maleza o del residuo cae en el recipiente del cultivo que está abajo. Es decir, el único medio físico que hay es la liberación de ese alelo químico. Y vemos si hay alguna merma de crecimiento. No hay una competencia por recurso, pero sí vos ves que se afecta el crecimiento. Esa es una manera de darte cuenta que hay un factor que pasa de la maceta superior a la inferior y que merma el rendimiento. Esa es la liberación de un alelo químico. Un alelo químico que es hidrosoluble, como en el caso, por ejemplo, del centeno y triticale, que se liberan por hidrólisis. No en el caso de a veces hay aleoquímicos que son volátiles, aunque es más complejo. Eso se da cuando son los cultivos en pie. En el caso de aleoquímicos hidrosolubles, la dinámica es a través del residuo en los primeros 2 o 3 meses. Después ya no menos, 3 semanas. Ya después no tenés merma de rendimiento. No sé si te dejé claro la idea. Para que haya competencia, tiene que estar el recurso compartido y de uso común. En etapas iniciales de los cultivos y las malezas, cuando se habla de competencia, no hay competencia, porque los recursos sobran y luz tenés, ¿no? Entonces, cuando te pones un residuo, para poder comprobar que ese residuo teniendo un efecto alelopático, tenés que separar el uso de la competencia, es decir, que los recursos no compitan ni por luz, ni por agua, ni por nutrientes. Los pongo en macetas separadas. Pero acá pongo un residuo y mido cada qué pasa. Entonces estoy viendo, y después tengo el autor que es testigo, donde no pongo nada y veo si lo afecta. Si veo que hay alguna afección en el crecimiento de esa maleza, es que estoy mediando el transporte de algún producto de aquí a aquí. Sí, hay familias químicas de aleloquímicos. Los aleloquímicos son productos del metabolismo secundario de una planta, ¿no? No es que es una cosa. Están las hidroxiquinonas, sorgoleonas, ácido cinámico. Tenés, pero mucha cantidad. Lo que pasa es que están en pequeñas cantidades dentro de la planta. Frente a situaciones de estrés,
se produce, como es metabolismo secundario, mayor cantidad de aleloquímicos. Y el efecto alelopático se exacerba. Por eso en regiones semiáridas o subhúmedas, ¿qué nos pasa a nosotros? Los centenos que nosotros probamos tienen mucho menos efecto alelopático que si lo llevas a anguil, por ejemplo. Eso es producto del estrés al cual está sometida la planta. Pero está identificada, hay mucha bibliografía al respecto. Sí, sí. Pero guarda, es un efecto limitado. Que vos bases el éxito de un residuo de un cultivo de cobertura en el efecto alelopático, no lo esperes más allá de las 2 o 3 semanas. Una generación, una cohorte de una maleza. ¿Sí? Después te lo hace el volumen que tengas y cuánto te dure. ¿Sí? Y bueno, claro, eso ahí todo depende de los ajustes regionales. En nuestra zona nosotros rolamos con un rolo faca, sin cuchilla, como pareció el que mostraba Sergio, y estamos en vicia en el 30% de floración, y en el caso de las gramíneas, cuando está en el estado de bota, cuando está próximo, cuando empieza a hacer la mayor extracción de agua, periodo crítico de la gramínea, bota, saliendo de bota, ahí es donde lo rolamos. En esa condición nosotros lo que tenemos que tratar de producir la mayor cantidad de materia seca, y en el tiempo que media a la siembra del cultivo de segunda, en nuestra zona generalmente tenemos una reposición. Nosotros estamos saliendo con unos 70-80 milímetros menos de los cultivos de cobertura. En ese periodo lo recuperamos normalmente. Ahora, si vos lo llevas a la zona de Pehuajó, y bueno, no sé, ahí ahí lo que vos vas a tener que hacer es una solución de compromiso entre cuál es tu variable de ajuste. Si necesitas ahorrarte el agua, quizá tengas que intervenir antes y no esperarlo tanto. Sí, sí. Y a nosotros, fíjate que hay materiales. Lo que pasa que ahí también, si vos tenés la posibilidad de balancear una mezcla y aumentar la relación carbono-nitrógeno de ese residuo, vas a mantener un poco más la perdurabilidad de ese residuo en el suelo. Diferente es si es una mezcla muy rica en una relación carbono-nitrógeno baja, se va a desaparecer rápido esa cobertura. Es decir, lo mismo, si pasamos a las recetas de los cultivos de cobertura vamos a fracasar también, ¿no? No podemos estar pensando que una estructura, un cultivo de cobertura nos sirva para las diferentes regiones. Eso es, el ajuste local es importantísimo. Claro, y sí, cuando te quedaste... Sí, tal cual, cuando te empezaste a quedar sin cobertura. Y si no tenés cierre de surco temprano o no hiciste un residual, sí, y te prospera. Y si no hiciste residual, para nosotros eso nos ha pasado. Nosotros hay años que sin residual nos ha ido bárbaro y otros años que hicimos un desastre. Sí. El aumento de la eficiencia de los herbicidas, el esquema tradicional de lo que nosotros usamos cuando manejamos un barbecho, ¿no es cierto? Hacemos evaluaciones, barbecho largo, si es en maleza está enmalezado, hacemos alguna aplicación con determinados productos, no importa, distintos mecanismos de acción. Si no está, podemos hacer una evaluación a mediados de fin de invierno, para lo que es un barbecho corto. De nuevo, tenemos la posibilidad de aplicar o no. Si no está enmalezado, podemos ir a una situación de presiembra y tenemos, estos son esquemas que venimos utilizando desde hace tiempo. Con estos esquemas regionales es lo que nosotros cada vez tenemos más biotipos resistentes de malezas dentro del sistema y las tolerantes cada vez se nos están desparramando. Con lo cual tenemos que empezar a pensar y decir, bueno, no puedo trabajar por cronograma, es importante hacer los relevamientos, ahora está muy de moda el monitoreo, pero el monitoreo tiene que ir de la mano de algún conocimiento de cómo está funcionando la maleza driver dentro del sistema, ¿no?
porque si no, no vamos a tener de nada sirve hacer los monitoreos si después vamos a terminar haciendo los barbechos en función de el organigrama de trabajo. Que a veces no es fácil, que es laborioso, que lleva... Bueno, son cuestiones operativas, ¿no es cierto? Pero no tienen que ver con el funcionamiento de la maleza. Estos son ejemplos de lo que tenemos nosotros que están establecidos dentro de nuestra región, que analizábamos. Son relevamientos que se hacen de cómo funcionan los barbechos largos, por ejemplo, en una rotación trigo-soja, los barbechos largos, qué alternativas tenemos previo a la siembra del cultivo de trigo, salimos del trigo, vamos a soja, con la posibilidad de hacer posemergentes, en este caso fundamentalmente con la presencia de glutodín más que nada por el tema de capín. Esto es un relevamiento de esas 10.000 hectáreas donde estamos haciendo los estudios. La verdad de las cosas es que no le dábamos pie con bola y cada año estábamos peor. No, porque además el problema de eso es que vos no tenés, es muy probable que el cultivo de fina no tengas el volumen de lo que hablamos hoy. Ese volumen, ahora te muestro unos, exacto, te voy a mostrar unas curvas que tenemos de evolución de yuyo colorado y algunas alternativas que hicimos con residuales para ver cómo lo pudimos ir manejando. Si me das ahora te lo... Sí, no sé... No era eso, o de qué manera controlábamos el yuyo nacido chiquito, posterior a la cosecha, para no usar hormonales. No puedes utilizar. No, ahí tenés que entrar con un residual sí o sí porque no tenés otra opción. Ahora lo vemos para no salirnos del tema. Ejemplos de lo que son maíz de sembrado temprano de primera con predominio yuyo colorado. Estos son esquemas de manejo que tenemos en la zona. Bajo estos esquemas, cada año teníamos mayores enmalezamientos. Esto es cuando tenemos un maíz de segunda, los barbechos largos y cortos, con todo ese combo que teníamos de mecanismos de acción tratando de poder bajar la presión de selección. Cada año hemos tenido mayores problemas. Estos son lotes de producción con planteos reales y con las mediciones que yo les mostraba al inicio, ¿no? Es decir, la idea de esto está trabajado por organigrama y no por analizar el flujo de emergencia que tiene la maleza en ese sistema. Estos son sistemas de monoculturas de soja donde hay predominio de rama negra y capín y de rama negra y yuyo colorado. Y tenemos algunos que son de rama negra, yuyo colorado y capín. Y el yuyo colorado y el capín con perfiles de resistencia. Fíjense todas las alternativas que estamos manejando en esas situaciones y donde no podemos bajar la presión de selección. Estos son lotes que tienen más de 10 años de monocultura de soja, ¿no? Parecido a los que mostraba Sergio, con una escasa cobertura y no teníamos absolutamente posibilidad de hacer nada. Bueno, tratar de hacer primero un esquema donde pudiésemos variar, empezar a diversificar, optimizar el uso de los mecanismos de acción, ¿no es cierto?, con las diferentes alternativas de mecanismos. Si usamos algún mecanismo de acción, no volverlo a reiterar, en este caso es un barbecho de soja, ¿no? Es decir, empezar a pensar en la alternancia de los mecanismos de acción. La otra cuestión es, ¿cómo hago? Si la estrategia es el aumento de la eficiencia del uso del herbicida, es cuándo pulverizar, pero para saber cuándo pulverizar tengo que saber cómo funciona esa predicción de la emergencia de la maleza. No es nada sencillo y es bastante difícil después de llevarlo a la práctica. Para eso, obviamente, hay que comprender cómo es ese proceso de enmalezamiento, cómo es la dinámica de emergencia y, bueno, cuándo es la mejor estrategia de intervención, química o cultural, ¿no es cierto?, un cultivo de cobertura o química. Rápidamente, estos son modelos de flujos de emergencia. Los colores son una deformación profesional, disculpen. Estos son flujos de emergencia que hicimos de rama negra, que fuimos ajustando. ¿Cuál es la idea? Queremos hacer algún modelo que supiésemos a determinada fecha qué potencial de emergencia de rama negra teníamos en la zona para poder decir, bueno, ¿cuándo es más eficiente mi intervención química dentro de este lote?
¿no? Porque los relevamientos que yo vengo haciendo, los monitoreos que hago por organigrama, se me siguen enmalezando. Entonces, ajustamos en diferentes años, estos son el porcentaje de emergencia individual, este es el acumulado y este es el que está hecho en función del grado día. Sacamos este modelo. ¿Qué es lo que hicimos? En un solo año lo pudimos hacer, después se nos complicó. Nosotros, sabiendo la acumulación de grados días con la temperatura ambiente, calculábamos los grados días y lo pasábamos por la radio. Entonces sabíamos que en los programas de la mañana y de la tarde, que en función de los grados días que iban generándose, podíamos saber qué cantidad de rama negra había emergido y teníamos posibilidades de emergencia, ¿no? Era una manera rápida de llevar un elemento de la biología de la maleza lo más masivo posible. Lo hicimos un solo año, al otro año nos superó, no lo pudimos hacer, pero fue una experiencia muy interesante porque la gente le llamó mucho la atención de poder empezar a pensar qué potencial de emergencia había habido en los lotes y que podía intervenir de manera temprana en el lote, no cuando tuviese ya el incendio. Pero esto es un ejemplo de cómo uno puede eficientizar el uso de un herbicida a partir de conocer ese flujo de emergencia. Este es el de ryegrass para nuestra zona. Un pico temprano, después viene un achatamiento de la curva, esta es la precipitación, un segundo pico alrededor de mayo y finalmente este es de invierno y un remanente aquí que nos complica fundamentalmente cuando empiezan a macollar los ciclos largos e intermedios de trigo en la región. Es decir, tenemos esto, lo que queremos es juntarlo con el planteo de utilización de los herbicidas. Es decir, nosotros cuando uno hace los experimentos o cuando lleva adelante históricamente la eficiencia de uso de un herbicida y si me controla el 70, 80 o el 90% de determinada maleza, lo que tengo que entender es cómo viene funcionando la maleza. Entonces lo que hicimos acá es tratar de tener, esto es cuando va a un barbecho que va a cultivo de invierno y esto cuando va a un cultivo de verano. Estas son las alternativas. ¿Alguien me preguntó? No. Estas son las alternativas de los diferentes mecanismos, fíjense que siempre variando los mecanismos de acción, esa es la idea para no aumentar la presión de selección, y tener en cuenta cómo viene funcionando la maleza. Obviamente esto hay que hacer un ajuste local. ¿Por qué? Porque es muy probable que los biotipos de ryegrass que tienen acá sean diferentes o tengan algún flujo de emergencia distinto al que tengamos nosotros. Pero la idea nuestra, cuando nos consultan y vienen los asesores o vienen los productores, es decir, bueno, hacer un fuerte hincapié en qué alternativas de control químico yo tengo, pero en función de lo que está haciendo la maleza en ese momento, ¿sí? Obviamente que esto tiene que ver cuando yo tengo un acceso temprano al lote, estoy sobre el lote y lo puedo ir manejando año a año, ¿no? Si yo entro al lote en julio y ya tengo todo este ryegrass establecido, un plantón así, más allá que de un doble golpe y después, bueno, la buena de Dios y salir, muchas veces ocurre. Y bueno, ¿qué hago ahora? Y nada, no, en esa condición es muy difícil, ¿no es cierto? O una rama negra así, que entra con una motosierra prácticamente, no hay alternativa. Ese es un problema realmente grave del cual nuestro sistema adolece. Pero en tanto y en cuanto yo pueda planificar el uso de los herbicidas, es clave empezar a contar con la información de cómo está funcionando esa maleza en esa condición. Este es el caso de Yoyo Colorado, que vos preguntabas. Este es el flujo de emergencia de la última campaña. Fíjense, tenemos octubre un fuerte incremento, fin de octubre, todo lo que es octubre, fin de octubre, principio de noviembre. Después tenemos un pico a mediados de diciembre y algún pequeño pico sobre enero, que por ahí te difiere, Chaca, de lo que vos decías acá, ¿no? Que por ahí tenés los biotipos que vos tengas quizás
tengas algún efecto diferente acá. Lo que nos ha sorprendido es que esto es sin residuos. Esto es una situación donde no hay residuos, para analizar el flujo de emergencia. ¿Cuál es la idea? Bueno, es saber dónde podemos predecir cuándo se me van a dar esos picos para poder yo establecer dónde, aplicando un residual en este momento, tengo el máximo efecto. Ahora se los voy a mostrar para Capín. Esto lo estamos ajustando, no tengo terminado de sacar los datos, tenemos diferentes residuales en diferentes fechas y vemos cómo se vuelve a reenmalezar el lote, ¿sí? En función de este flujo de emergencia. Lo que nos llamó la atención es que este flujo de emergencia no difirió, en ausencia de cobertura, del año pasado, que tuvimos una seca espantosa. Con lo cual, ahí se nos quemaron un poco los papeles. Pero bueno, ya lo ajustaremos. Estamos ajustando con gente de la UBA, que ellos tienen un modelo de riesgo de emergencia. Y bueno, estamos especulando porque nos sorprendió este flujo final que no difirió del año anterior, de la campaña anterior. Esta es la emergencia acumulada, digamos, es la puntual, esta es la emergencia acumulada, ¿no? en la región, este es en plantas y este es en porcentaje de emergencia. ¿La idea cuál es? Esto es son flujos para nuestra zona. Esto está modelizado, bueno, las alternativas que tenemos, que manejamos, que es la que ustedes manejan también aquí. La idea fue trabajar, por ejemplo, con ese flujo de emergencia, en el año que tuvimos la seca, que se nos volvió a enmalezar, empezar a trabajar con residuales y ver cuál alternativa teníamos dentro del manejo de residuales para esa zona, para esa condición. Estamos hablando de más o menos, esto era un triticale vicia que teníamos unos... al momento del rolado, era lo que le mostraba hoy, ¿no? El año siguiente, unos 6.500 kilos de materia seca. Y fuimos con, los preemergentes, estas son los diferentes muestreos del número de plantas por metro cuadrado. Esto fue la fecha, un preemergente fue en 4/11, la siembra el 11/11 y el postemergente, los tratamientos postemergentes un mes después, ¿no? Y bueno, sulfentrazone 2,4 de glifo, metribuzin 2,4 de glifo, flumioxacin 2,4 de glifo, glifo solo, más glifo más fomesafen, con todas las alternativas, esto es glifo y clorimurón, y esto es glifo, fomesafen y benazolín, sin aplicación de residuales, dándole toda la posibilidad al residuo, a ver cómo nos iba, ¿no? Midiendo las diferentes fechas. En realidad, si ustedes analizan en esa condición, la mejor situación que hemos encontrado para manejar a este nivel poblacional fue obviamente la combinación de sulfentrazone 2,4 de glifo más fomesafen después en postemergencia, ¿sí? Acá el residuo estuvo jugando algún efecto disuasivo. Lo que nos llamó la atención es las emergencias tardías que teníamos cuando, habiendo sido un año de mucha restricción hídrica. Lo que creíamos que debajo del residuo todavía teníamos niveles de humedad y temperatura adecuados como para que tuviésemos emergencia, ¿sí? Pero, sí. ¿Cómo? No, acá no lo usamos, pero sí, lo hemos usado también. Pero la idea de esto no es decir, bueno, llévate la receta de que con este es el mejor, ¿no es cierto? En realidad lo que hemos tenido que ver es fundamentalmente lo que más problema tenemos es cómo armonizamos cuando tenemos un volumen alto de rastreo. Cuando tuvimos 8.000 o 9.000 kilos, no usamos. Cuando nos caímos por debajo de los 6.000 kilos, ahí sí fuimos con residuales. Eso fue el anteaño y el año pasado. Estos son resultados del anteaño.
Pero es más que nada para ver qué variantes tenemos y cómo... La idea de esto no es encontrar la mejor combinación del herbicida, es ver cómo el residuo nos juega dentro de ese sistema, ¿no? Pero es el desafío que tenemos que encontrarle, porque hoy por hoy estamos también ensayando algunos experimentos donde hacemos lluvia simulada, ¿no? Simulamos lluvia, pero no solo simulamos la duración de la lluvia, sino también la intensidad, y la intensidad dependiendo a las horas de cuando hicimos la aplicación, es decir, a la hora de la aplicación, a las 4 horas, a las 10 horas. Y después lo que cambiamos es la intensidad de esa lluvia, para ver cómo juega esto dentro de la dinámica del lavado del herbicida, ¿no? Y la verdad de las cosas que todavía no tenemos nada claro, no tenemos tendencias muy claras en el sistema. Es decir, la aparición del residuo es interesante porque podés disminuir la primera y la segunda cohorte, pero cuando empezás a tener problemas hacia entrado el verano, ahí tenemos que ajustar cómo ese nivel de residuo nos juega con el residual. No lo tenemos todavía, lo tenemos dando vuelta a eso. Nosotros problemas de carryover no hemos tenido todavía. Hicimos 3 años de medición y no hemos tenido. Pero obviamente tiene que ver eso, justamente lo que menos que hay que hacer es extrapolar resultados, porque la condición de textura nuestra y de humedad y de lo que planteaba hoy Sergio, de lo que es la degradación microbiana, eso es clave a la hora de tener este problema. Nosotros no hemos tenido ni problema de apilamiento ni un problema de carryover a partir de la cantidad de residuos, ¿no? Allá tuviste, sí. Claro, sí, sin duda. Bien, para ir finalizando, el modelo de Capin. El modelo de Capin, tenemos los diferentes flujos, ajustamos el modelo en función del tiempo térmico, y lo que hicimos acá fue, a partir tenemos diferentes convenios con empresas que nos brindan sus residuales. Este es el caso de bicicloperone y S-meterlaclor. Lo que hacemos es aplicar, ¿qué hacemos? Tenemos el flujo, el modelo de emergencia, y cuando nosotros predecimos que va a empezar a aparecer Capin dentro del sistema y que van a empezar a emerger, empezamos a hacer aplicaciones previas a esa fecha y posteriores a esa fecha, ¿no? Entonces tenemos aplicaciones, por ejemplo, cuando el tiempo térmico es 14 días, cuando arrancó, nosotros tenemos la fecha probable de emergencia. Entonces, cuando pasaron 14, 140, 270 o 400 grados días, hacemos aplicaciones del residual, ¿no es cierto? En este caso, de Acuronpac. Estos son 2 años, ¿no? Y lo que vemos, que con una sola aplicación, de ahí está lo que hablaba, esto es la evolución de la precipitación, y estos son la aplicación al momento de la emergencia. Vemos el grado de repoblamiento de Capin, que tuvimos en esa zona, en ese lugar. Este es el de 140 grados días posterior de la emergencia, aplicamos, y este es el repoblamiento que hay de Capin. Fíjense que la mejor performance para esa zona y en esa condición la tuvimos en este tratamiento, que tiene que ver aproximadamente el 3 del 11, cuando transcurrieron unos 270 grados días, ¿no? También, en este caso, que es el valor donde se alcanza la menor cantidad, es decir, donde el residual manifiesta su máxima residualidad y el menor efecto de repoblamiento de Capin. Es decir, ¿cuál es la idea de esto? Es que si yo conozco cómo es el flujo de emergencia de esa maleza y sé cuál va a ser el nivel del malezamiento total que voy a tener, poder posicionar a ese residual en un momento determinado que me maximice esa residualidad, ¿no? Y entonces a nosotros nos da, por ejemplo, en el caso de Capin, que empieza a emerger en nuestra zona entre el 15 al 20 de septiembre,
esos 270 grados días que están calculados a partir de una temperatura base de 10 grados, está alrededor del primeros días de noviembre. Es decir, yo sé que en ese momento la aplicación de ese residual maximiza, ¿no?, el efecto residual y tengo el mayor impacto sobre el crecimiento de la maleza, ¿no? Eso es como para que uno se dé cuenta de salir de los esquemas de barbecho tradicional, donde monitoreo, veo la maleza, aplico o no, el barbecho largo, corto y de presiembra, al cual estamos tan acostumbrados, y empezar a construir funciones de este tipo. No son sencillas, no son fáciles, después las extrapolamos en condición de campo, ya las ajustamos este año, lo que les decía, para Arroyo Colorado, no tengo todavía los datos, y hemos ampliado con otros residuales para el caso de Capín. Pero la idea ¿cuál es? Es de poder decir, bueno, yo conozco cómo funciona, entonces cuando voy con un residual voy en un determinado momento para tener la máxima expresión, ¿no?, de interferencias sobre el repoblamiento de esa maleza. ¿Sí? Eso es importante a la hora de optimizar el uso de un herbicida dentro del sistema. Estas tablas que hicimos en esos 400 lotes, empezamos a poner a punto los flujos de emergencia y empezamos a utilizar toda esta set de herbicidas sobre todas estas malezas, las resistentes y tolerantes, y lo hemos hecho con los productos que están registrados y productos que no tienen registro, al cual nosotros hacemos un uso bastante frecuente, ¿no? Para saber cómo funcionaban. Bueno, esto después no vale la pena, no vamos a analizar cada uno de ellos, pero esto, por ejemplo, es presiembra de soja y en preemergencia en soja, toda la variante de herbicidas que hemos utilizado y con los niveles de control, muy bueno, bueno y regular, y uso sin registro, que son los rojos, naranjas y los más claritos, muy bueno, bueno y regular. Por ejemplo, esto es en post-emergencia. Eso es lo que fuimos haciendo a partir de, la idea cuál es, toda esta información que nos lleva muchísimo tiempo, es a partir de ajustar esos flujos de emergencia. Entonces, tratamos de optimizar esta información de cuándo un herbicida, por ejemplo, ejerce su mejor efecto a partir de ese flujo de emergencia que yo conozco. ¿Sí? Eso lo tenemos ajustado para soja, también para trigo, en presiembra, en preemergencia y en posemergencia, y también lo tenemos para el caso de maíz, ¿no? La idea de esto es, está construido además no sobre control visual. El control visual es una herramienta que hemos utilizado mucho que deja mucho que desear. Está hecho sobre la cantidad de número de plantas por metro cuadrado que repueblan el lote, y sobre eso está construido en una escala hasta 25, 25, 50, por encima de 50 lo que consideramos muy bueno en el número de plantas, ¿no? Y esto lo vemos en maíz y en posemergencia. Esto es clave, es lo que estamos tratando de llevar esta idea de ajustar cómo puedo aumentar la eficiencia de un uso de un herbicida, cómo puedo hacer para intervenir la menor cantidad de veces, la menor cantidad posible de veces y tener el máximo efecto dentro del sistema. Esa es la aproximación que estamos tratando de llevar. Esto está en la página, se los puedo mandar también, está disponible en la página de la experimental, lo pueden bajar, está disponible como para que lo puedan analizar y masticar un poquito más, ¿no? Es bastante trabajo no he estado llevando. La idea de esto, ya para finalizar, es que justamente nosotros, en el caso de... bueno, otra cuestión que tenemos asociado a esto, cuando hablamos de resistencia, esto es una información que tenemos que tener cada vez más a mano, ¿no? Cuando hablamos de resistencia, empezar a entender los riesgos que tenemos, además de cambiar los mecanismos de acción y variar los mecanismos de acción, tener presente cuáles son los mecanismos que tienen un riesgo elevado
de resistencia hasta los que tienen un bajo riesgo de resistencia. Eso es importantísimo a la hora de planear un planteo químico, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estemos abusando en el caso de mecanismos de acción con alto riesgo, que hagamos un alto uso de bajos mecanismos. Eso es importantísimo a la hora de, obviamente, eficientizar ese uso que hablábamos hoy de herbicidas. Finalmente, ¿cómo salimos de esto? Volviendo a la idea del manejo integrado. En lo que a nosotros respecta, tenemos que empezar a pensar en la escala temporal y espacial de los experimentos. Tenemos que dejar o tratar de pasar de lo que es la parcela a la escala de lote y a modelos demostrativos, a lotes demostrativos y que perduren en el tiempo. Es decir, la integración de enfoques, sea de los modelos de emergencia, como un uso de un cultivo de cobertura o la habilidad competitiva de la cual estamos trabajando, de un genotipo, de un trigo, por ejemplo, vamos a necesitar cambiar la escala de lo que estamos trabajando. Porque si no, no vamos a poder salir de la generación del conocimiento, que es mucha, como decía hoy Sergio, pero que nos está faltando el salto de la adopción. En lo que tiene que ver con la industria agroquímica, fundamentalmente, lo que hablábamos hoy de desarrollar nuevos mecanismos de acción, signo de preguntas, incertidumbre. En lo que tiene que ver con la optimización del uso del herbicida en el ambiente, tiene que ver fundamentalmente con el ajuste con los modelos de emergencia. Afortunadamente eso lo estamos llevando adelante con varias empresas, porque entienden que hay que defender ese producto o ese herbicida dentro del sistema y tiene que durar. Y para eso es importante ubicarle, más allá de saber si controla el 90% de yuyo colorado o el 80% de capín, es en qué momento yo tengo el mejor efecto y perdura en el ambiente ese sistema. Lo que tiene que ver con el sector productivo, hay que, obviamente, la acción proactiva de capacitación en prevención y manejo. Es clave, la decisión la toman ustedes, los productores, los asesores, los que están en el campo. Y es muchas veces a los cuales es el último orejón del tarro al cual la información nunca llega, o llega sesgada o llega mal definida. Entonces, realmente hay que trabajar en esta cuestión de capacitación. Y en lo que tiene que ver con el Estado, si nosotros queremos superar el problema de la resistencia y empezar a pensar en un ambiente más amigable y empezar a tener menos cuestionamientos de la sociedad, lo que tenemos que tener es políticas de Estado, ¿no?, que remuevan esos factores económicos y sociales que hoy están impidiendo la adopción de integración de enfoques. Imagínense que si hoy sembramos un cultivo y en el medio del cultivo tenemos la posibilidad de volver a retenciones móviles, ¿qué vamos a hablar de utilizar un cultivo de cobertura o un flujo de emergencia? ¿No? Es decir, realmente en otros lugares del mundo hay políticas de incentivo en lo que tiene que ver con precios diferenciados, exenciones impositivas, por ejemplo, para áreas bajo cultivo de cobertura, para áreas donde uno tiene un planteo de utilización de diferentes mecanismos de acción dentro de una receta agronómica. Eso está certificado. Bueno, obviamente tenemos el caso de Uruguay mismo, ¿no?, con la ley de tierras, donde uno tiene que establecerse un plan de trabajo de esa tierra. Esto es, si no toma el Estado cartas en el asunto, desde la disciplina, de nosotros como responsables, realmente es bastante complicado lo que podemos llegar a aportar. Porque si esto no cambia, vamos a tener que volver a esta cuestión que es un ejemplo de lo que se usaba en pergamino hace unos 70, 80 años atrás, donde vamos a tener que volver a escardillo y el aporque porque no nos va a quedar alternativa de herramientas de uso. Bueno, nada más.